Gracias, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi opinión de anoche, yo vi mucha consistencia en la argumentación de López Obrador, y muy sorprendente. Hoy escuché a mí en el radio en la mañana, decía, no, es que hoy López Obrador siempre contesta lo mismo. Sí, porque la narrativa es muy clara. Si no fortalecemos nuestra economía, si no tenemos crecimiento, si no tenemos bienestar, no vamos a pacificar al país. Y si no acabamos con la corrupción, pues México va a seguir siendo impresentable en el extranjero. Así de sencillo es el argumento, y Mitch se lo repite 15 veces y no lo entiende. ¿No? Entonces sorprende mucho que digan eso cuando me parece que es muy claro el diagnóstico de hacia dónde se debe mover en nuestro país. Pero déjenme decir algunas preocupaciones que tengo yo. Creo, coincido con Ángel, en que la elección cada vez está más clara, la ventaja es muy grande. Ellos apostaban a que anoche hubiera algún descalabro, ellos piensan que en una noche se va a olvidar todo lo que han hecho en años, ¿no? Entonces ellos, sus asesores, dicen, sí, es que hazlo enojar o se va a equivocar y con eso le damos la vuelta. Pero no, se les va agotando esa historia, y me parece que se va consolidando la candidatura de López Obrador y el triunfo por un margen amplio que nos protegería de lo que nos señala Jaime Cárdenas. Entonces, pero me parece que es muy importante que sí reflexionemos sobre los riesgos que tenemos de aquí al día de la elección. Y Jaime habló claramente del riesgo jurídico electoral, la posibilidad de fraude, de utilizar mañas para tratar de anular la elección. Y a mí, yo he estado preocupado y analizando los últimos días lo que pudieran hacer con la economía para tratar de decir, miren lo que puede pasar con López Obrador, ¿no? A partir de este aparente enfrentamiento con los empresarios, de una clase, de una élite que evidentemente no coincide con López Obrador, y no por un tema de falta de acuerdos en política económica, simplemente porque hay un racismo y hay un desprecio muy claro por parte de ellos. Y es un tema, pues yo les digo, pues es como, yo hablo mucho con fondos de inversión, y yo les digo, pues es que los empresarios mexicanos tienen un problema pues más de psicólogo, porque si son empresarios y toman decisiones a partir de datos y de hechos, pues no tienen en la mesa ningún dato, ningún hecho que pudiera preocupar sobre cómo sería el manejo de la política económica con López Obrador. Son miedos, son filias, son fobias, pues que no hay mucho cómo poder ayudarles. Entonces, ¿cuál es el desafío económico y cuál es el entorno que estamos viviendo y que podría cambiar? Creo que hay que estar muy atentos a ello. Desafortunadamente hay cuestiones en el exterior que están metiendo mucha incertidumbre en la economía mexicana. Goldman Sachs tiene un indicador, tiene un índice donde ha evaluado durante muchos años como el riesgo político en México, y ese indicador curiosamente está en niveles muy bajos. Es decir, la política no, hasta el momento, la semana pasada, no estaba generando en los inversionistas mucha incertidumbre. La incertidumbre está llegando. Por otro lado, lo que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio, digo lo que fue porque aparentemente ya se llegó a una conclusión de que no va a poder salir en el corto plazo, tendrá que irse hasta el siguiente año. Eso genera mucha incertidumbre en los mercados, sobre todo por estas ideas de Trump de renovarlo cada 5 años, lo cual pues, es una bomba a la estabilidad de las inversiones. También se ha elevado mucho la tasa de interés de largo plazo en los Estados Unidos, lo cual está haciendo que vayan muchos capitales hacia los Estados Unidos. Va a haber una reunión de la Fed antes de la elección, todo el mundo espera que suba la tasa de interés en Estados Unidos, por lo tanto más capitales se vayan para allá. Hay un deterioro muy claro de las economías emergentes,
Argentina, que era el consentido de los mercados. Macri, pues ahora tiene bastante inestabilidad, lo mismo que Turquía. Entonces los mercados emergentes como que ya nos están viendo tan sexy en estos días, que no tienen nada que ver con lo que está pasando en México, pero que sí estamos en una desafortunada coincidencia. Ahora, lo que sí es importante es ver, bueno, qué propone López Obrador que pudiera eventualmente generar un riesgo, y ahí es donde no hay muchos elementos. Mir, por ejemplo, dice: la elección cada vez está más clara, es riesgo o certidumbre. Y la certidumbre que él representa justamente es el mayor riesgo para la economía mexicana. ¿Por qué? Porque plantean el sostener un modelo económico pues, que no ha dado resultados, ¿no? Nuestra economía mexicana en los últimos 30 años se abrió hacia el exterior, adelgazaron al Estado, tenemos equilibrios macroeconómicos, a veces medio simulados, como en esta administración, instituciones autónomas, la gran cantidad de reformas que se han impulsado, y no tenemos crecimiento económico. Seguimos sin crecimiento económico. Mediocre, 2%, insuficiente para el crecimiento de la población, mayor concentración del ingreso, mayor número de pobres. ¿Y qué plantea López Obrador? El centro de su política es: vamos a intentar algo distinto. Si México tiene palomita en los organismos internacionales, en las reformas, en hacer todas las recetas que le han dado, México ha sido mejorando y no tenemos resultados. ¿Qué dice López Obrador? Pues acabar con la corrupción, porque la corrupción nos está generando la mayor parte de los problemas de este país. El Banco Mundial calcula que la corrupción es aproximadamente 9 puntos del PIB. Imagínense, ninguna reforma de Peña Nieto de las que prometió que iba a traer crecimiento, pues tendría un impacto como terminar con la corrupción. Y si sumamos la construcción de la paz, terminar con la violencia, el Instituto para la Economía y la Paz dice que la violencia en México más o menos cuesta 21 puntos del PIB. Entonces, la pacificación del país y el combate a la corrupción pues puede tener un impulso económico que no hemos tenido en muchos años. Y algunas de las propuestas que él ha hecho, que se pretenden plantear como del pasado, pues no tienen nada que ver con el pasado, y más bien tienen que ver con estrategias de seguridad nacional que están siguiendo otros países, como la autosuficiencia alimentaria. No es una cuestión del pasado hablar de autosuficiencia alimentaria, y mucho menos de hablar de seguridad energética, que es una de las variables principales en la política de otras naciones, por ejemplo Estados Unidos. La competencia en el futuro de los países va a depender del conocimiento y la energía. Y en México hicimos una reforma energética donde no tiene nada que ver con seguridad energética. Entonces, en autosuficiencia alimentaria es uno de los ejemplos que le encanta a Ricky y a mí plantearlo como algo del pasado. Pero vean lo que está pasando. Importamos el 40% de lo que consumimos, y todo indica que si seguimos así, en el 2030 importaríamos el 80% de lo que consumimos. Y volteamos a ver nuestro campo. Hay algunos sectores exportadores que han tenido mucho éxito, pero no es la mayoría. El 60% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza. Si no rompemos esa dinámica, pues también va a seguir, es la base social que alimenta la delincuencia y la criminalidad. Para disminuir la desigualdad en este país, necesariamente tiene que el campo tener mayor rentabilidad, mayor productividad y darle certidumbre a los pequeños productores. De eso se trata el tema de precios de garantía. Por cierto, son políticas que utilizan en la Unión Europea desde después de la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo en Estados Unidos con los famosos Farm Bills. Eso es lo que está proponiendo López Obrador, que es muy de Estados Unidos. De hecho, la reactivación económica de Estados Unidos tiene que ver mucho con el rescate al campo, lo mismo que en Europa. Entonces,
cuando se habla de los grandes inversionistas, sí, todo el mundo pide darles certidumbre y darles rentabilidad a los grandes capitales. ¿Por qué no tratamos a los pequeños productores del campo como si fueran grandes inversionistas? Garantías de certidumbre y rentabilidad. Porque además nos conviene. Porque pueden salir de la pobreza, nos ponen en el camino de la autosuficiencia alimentaria, que no es algo sencillo y no significa cerrar nuestra economía. Es en un contexto global, de globalización, sin duda. Y que además pues, nos ayuda a recomponer el tejido social. Entonces tiene mucho sentido lo que plantea López Obrador en términos económicos, en términos de nuestra dependencia con el exterior, en términos de reconstrucción de la paz. Y por otro lado vemos el tema de los energéticos. Importamos casi el 75% de la gasolina que consumimos, del gas natural cerca del 80%. Nuestra dependencia energética en Estados Unidos lo alimentó el gobierno de Peña Nieto. Dejaron invertir 80,000 millones de pesos, son los recortes en las refinerías que están produciendo ahora menos del 40%. A principio de esta administración, nuestras refinerías generaban 65% de la gasolina que consumimos, hoy por debajo del 40%. Nuestra capacidad de reserva en todo el país es de menos de 2 días. Y a principios de 2017, el famoso gasolinazo lo que fue es aumentar el margen de utilidad para atraer a los privados y que nos hagan el favor de pintar ahora las gasolineras de otro color, poner marcas extranjeras, pero siguen vendiendo la misma gasolina de Pemex. Y ahora pues les va a entrar en crisis su modelito, porque según ellos ya es precio libre, que no es libre porque lo siguen manipulando a través de un subsidio que publican todos los viernes en la tarde. Han cambiado más de 60 veces el precio libre de la gasolina. Van a entrar en crisis, el precio futuro del barril de petróleo ya se ubica en $80, entonces va a haber una presión muy importante en el precio de la gasolina en las siguientes semanas, que además, como se está moviendo el tipo de cambio, pues va a haber una presión mayor sobre el precio de la gasolina. ¿Qué dice López Obrador? Por buscamos la dependencia energética, por tener un tema de seguridad. Pues hace todo el sentido del mundo. Primero, recuperar la capacidad de refinación de las instalaciones que tenemos, y segundo, construir las refinerías. ¿De qué tamaño? Del tamaño que podamos hacer, pero que nos ayude a no perder dinero en refinación y a disminuir la dependencia, para que en un mediano plazo estos vaivenes del precio internacional no le peguen tan directo a la gente. Y estos argumentos tecnocráticos, decir, no, es que el subsidio de la gasolina siempre beneficia a los más ricos porque los pobres no tienen coche. Pues no, el año pasado quedó descubierto que no es así, no es tan directa esta explicación, porque el gasolinazo nos llevó a la inflación más alta en los últimos 17 años, y la inflación en la canasta básica fue el doble, lo cual, según Coneval, al salirse de la meta de inflación, por lo menos 3 millones de personas se quedaron por debajo de la línea de pobreza alimentaria adicional. Entonces, pues si vamos poniendo cuáles son las propuestas, pues hace mucho sentido en esto pues, que no logra entender bien. Además, hay un compromiso claro de mantener los equilibrios macroeconómicos, de mantener la autonomía del Banco de México, de tener tipo de cambio flexible, y además de comprometernos a reducir esta tendencia al endeudamiento que generó el gobierno de Peña Nieto. Se habla poco de ello, pero después del periodo de endeudamiento terrible de López Portillo que todos tenemos en la cabeza, el mayor periodo de endeudamiento es el de Peña Nieto, de 5 billones a 10 billones. Por cierto, todas las leyes de ingresos aprobadas también por el PAN, así que no pueden criticar eso. Entonces, con esto se redondea cuál es la propuesta económica de López Obrador. Ahí seguramente Luisa les hablará del tema del salario, que claro que hay márgenes de aumentar el salario, es un mito que genera inflación. El ancla de la inflación desde mediados de los 80 fue
el salario y no, por una coyuntura de hiperinflación, y nunca se corrigió nunca se cuestionó ese como paradigma, pero pues, hay aumentos claros en la productividad de los trabajadores mexicanos que no ha sido correspondido con el salario. Entonces, la propuesta económica de Andrés Manuel es la más sólida que tenemos actualmente, y lejos de representar un riesgo, pues da la posibilidad de que se pueda cambiar nuestra economía, de que podamos tener crecimiento económico. Normalmente cuando entra un gobierno dice, ¿de dónde obtenemos más recursos? ¿Qué dice López Obrador? No vamos a pedir más impuestos, vamos a ver cómo estamos gastando, porque hay mucho despilfarro y buena parte del gasto público se va por el caño de la corrupción. El gasto público ha crecido por encima de la economía en los últimos 15 años. Y no tenemos mejor seguridad, ni tenemos mejor salud, ni tenemos mejor educación. Cada vez estamos peor. Entonces, claro que hay la posibilidad de revisar el gasto público y reasignarlos a los programas que le está proponiendo y a la construcción de infraestructura. Entonces, hace todo el sentido del mundo la propuesta económica de López Obrador, y esto de que dice que representa un riesgo, pues representa un riesgo para ellos, para cuestionar su modelo, que no se atreven a discutir, que lo toman como un dogma y que cada vez tenemos más pobres. Entonces, pues vamos a atrevernos a cambiar. Yo les diría, principalmente en el extranjero, yo no percibo que haya un temor de que preocuparnos. Prácticamente le están dando el beneficio de la duda. El ruido se genera por la gran élite aquí en México, de los empresarios que han sido beneficiarios, que luego se ofenden si López Obrador los llama parte de la mafia del poder, se dan golpes de pecho, pero pues hay que llamarle las cosas por su nombre. Entonces, en resumen, pacificar al país, más un Estado de Derecho, más combatir la corrupción, más un gobierno austero, puede dar el crecimiento económico que no hemos tenido en los últimos 30 años. Y yo quiero terminar ofreciendo una disculpa, porque sé que es un gran atrevimiento hablar de economía cuando está presente la maestra Ifigenia.